El olor llega antes que cualquier otra cosa. No es un olor que conozcas, es grasa quemada, cuero mojado, madera podrida, y algo más debajo de todo eso, algo orgánico, animal, que no termina de identificarse. Estás de pie sobre tierra blanda, y tus pies se hunden levemente con cada paso. No hay amanecer todavía. El cielo es una mancha gris-violeta sobre el horizonte, y el frío de octubre en Northumbria no pide permiso. Entra por la nariz, baja por la garganta. Se instala en los pulmones como si siempre hubiera vivido ahí. Hay miles de hombres a tu alrededor. No lo ves todavía, lo escuchas. Tosidos. Metal contra metal. Alguien rezando en voz baja en un idioma que no es latín ni inglés antiguo. Es nórdico. Un caballo relincha lejos. Cerca. Demasiado cerca. Alguien vomita. Nadie lo mira. Nadie dice nada. Es normal. Esto es Brunanburg. El año es 937. No sabes dónde exactamente estás parado y eso, descubrirás después, es algo que los historiadores todavía discuten. La ubicación exacta del campo de batalla de Brunanburg ha sido debatida durante siglos. Algunas teorías la sitúan en lo que hoy es el Wirral, en Cheshire, otras en Escocia. El nombre aparece en fuentes del siglo X, pero el lugar físico se perdió como se pierden las cosas que nadie sobrevive para marcar con piedras. Te ajustas el manto. Es lana, cruda, sin procesar de manera refinada. Raspa, siempre raspa. Te has acostumbrado a ese roce constante en el cuello, en las muñecas, pero esta mañana parece más agresivo, quizás porque sabes lo que viene. El hombre a tu lado tiene unos 40 años, aunque parece de 60, dientes escasos, mandíbula tensa. Lleva un hacha colgada al costado con una naturalidad que desconcierta como si fuera un bolso, como si fuera una herramienta de trabajo, y lo es. W. No intercambia palabras contigo. Solo mira hacia el norte, donde todavía no hay nada visible, pero ya se escucha ese murmullo bajo y continuo, que no es viento. Son ellos. La coalición que enfrenta al rey Ethelstan ese día es una de las más grandes jamás reunidas contra un gobernante anglosajón. Olaf Gudfridsson, rey vikingo de Dublín, él navegó con una flota que las crónicas describen como de hasta 615 barcos, un número que los historiadores modernos consideran exagerado, pero que refleja la magnitud percibida del evento. Se unió a Constantino II de Escocia y a Owen de Strathclyde. 3 reinos contra uno, 3 idiomas distintos en el mismo bando, 3 razones distintas para querer ver caer a Ethelstan. Y sin embargo, el rey que está al frente de este ejército anglosajón tiene algo que ninguno de ellos tiene, un título que nadie antes había llevado del mismo modo, Rex Totius Britanniae, rey de toda Britania. No lo dice él, lo dicen sus documentos oficiales, sus monedas, sus escribas. Ethelstan es el primer gobernante que puede ser llamado, con cierta justificación histórica real, rey de Inglaterra. Su abuelo fue Alfredo el Grande, su padre Eduardo el Mayor, pero es él quien finalmente unificó los reinos anglosajones, sometió a los reyes vikingos de Northumbria, recibió la sumisión de los monarcas galeses en Hereford e impuso su autoridad desde el Canal de la Mancha hasta el río Forth. Todo eso está en juego hoy. Sientes el suelo vibrar antes de verlos. Es una vibración sutil, casi como si la tierra respirara distinto. Los hombres a tu alrededor la sienten, también lo notas en cómo cambian el peso de un pie al otro, en cómo las manos buscan empuñaduras sin que nadie haya dado una orden. El frío ya no molesta. Hay algo en el cuerpo humano que, ante el peligro real, reorganiza sus prioridades con una eficiencia brutal. El hambre desaparece, el cansancio se pospone, y lo que queda es claridad, una claridad extraña, casi antinatural, que hace que los colores parezcan más intensos y los sonidos más nítidos. Escuchas el cuerno. No es un sonido musical, es más parecido a un grito que a una nota grave, sostenido, con un filo que te corta algo interno, que no tiene nombre en ningún idioma moderno. Y entonces el murmullo que venía del norte se convierte en algo que ya no puede llamarse murmullo. No miras hacia atrás. Si estás aquí, si llegaste hasta esta mañana de octubre con lana raspando tu cuello y tierra blanda bajo tus pies, es porque algo en ti decidió que valía la pena entender cómo era realmente vivir en este mundo. Si quieres seguir entendiendo, si quieres que la historia siga siendo así de real, suscríbete al canal. Hay más mundos por habitar. Pero ahora mismo,
No hay tiempo para eso. El suelo vibra más fuerte. Sobreviviste la mañana. No todos lo hicieron. Eso lo procesas después, mucho después, cuando el ruido deja de existir dentro de tu cabeza y lo que queda es un silencio que pesa más que el sonido. El poema de Brunanburh, conservado en la crónica anglosajona y escrito poco después de la batalla, describe cómo los guerreros del norte huyeron hacia sus barcos, cómo los cuervos y los lobos grises se ocuparon de los que quedaron en el campo. No lo poetiza para hacerlo bello. Lo hace porque esa era la forma en que se documentaba la historia entonces, con imágenes que no necesitaban explicación para quienes las leían. Caminas de vuelta, no hacia ningún hogar que reconozcas hacia el campamento primero, luego hacia el asentamiento más cercano. Y ahí empieza la otra parte, la parte que ningún poema épico describe. El camino desde el norte de Inglaterra hacia Mercia, donde Athelstan tiene su base de poder más sólida, tarda días, semanas, dependiendo de la ruta, el clima, el estado del camino, que no es un camino en el sentido moderno, es una interrupción en el barro. A veces hay restos de calzada romana, piedras que sobrevivieron siglos pero que nadie mantiene, cubiertas de musgo y rotas por las raíces. Camina sobre ellas con cuidado porque una piedra suelta a la velocidad equivocada puede romperte un tobillo, y un tobillo roto en 937 no es un inconveniente, es el inicio de un proceso largo que puede terminar mal. El paisaje es distinto a todo lo que conoces. 90% de la población de lo que será Inglaterra vive en zonas rurales. No hay ciudades en el sentido contemporáneo, hay burgs, las plazas fortificadas que Alfredo el Grande comenzó a construir como sistema defensivo y que Eduardo el Mayor expandió sistemáticamente. Estos burgs son centros administrativos, mercados, refugios, Winchester, Exeter, Oxford y lugares que existen, que tienen murallas, que tienen vida comercial, pero que albergan a lo sumo unos pocos miles de personas. La mayoría de la gente que encuentras en tu camino vive en aldeas de 10, 20, 30 familias, casas de madera y paja, fuego en el centro, sin chimenea. El humo sube hacia un agujero en el techo, o no sube del todo, a veces simplemente llena el interior. Y tú aprendes a vivir con ojos llorosos y tos crónica como condición permanente del invierno. Los historiadores que han estudiado los restos de asentamientos anglosajones de este período, como los excavados en West Stowe, Suffolk, encontraron estructuras donde los animales y los humanos compartían espacio, no por ignorancia sino por necesidad. El calor corporal del ganado era un recurso real durante los meses de frío más severo. Te detienes en una aldea al segundo día. Una mujer te da algo para comer sin preguntarte quién eres. Es pan denso, oscuro, hecho con centeno o cebada, nada parecido al pan que conoces. Tiene una textura que requiere esfuerzo, que pide a tus mandíbulas que trabajen. Lo comes. No tiene sabor a nada en particular, excepto a cereal fermentado y a humo. Es suficiente. En este mundo, suficiente es una categoría de abundancia, no de conformidad. La dieta anglosajona del siglo X es más variada de lo que se imagina, pero brutalmente estacional. En otoño, después de la cosecha, hay cierta abundancia granos, legumbres, algunas frutas, carne de los animales que no sobrevivirán el invierno porque alimentarlos hasta la primavera costaría más de lo que producen. En invierno, lo que queda es lo conservado, carne salada, pescado seco, granos almacenados. La escasez no es una tragedia excepcional, es el ritmo del año. Todo el mundo lo sabe. Bien, todo el mundo planifica en función de eso. O intenta planificar, porque el clima no consulta los planes de nadie. Una mala cosecha no es solo hambre, es el colapso de toda la estructura de una comunidad. El rey Ethelstan, en varios de sus códigos legales conservados, los llamados Códigos de Greatley, Exeter y Thundersfield, legisla activamente sobre precios, sobrepesos y medidas en los mercados, sobre la obligación de comerciar solo en lugares establecidos ante testigos. No es capricho burocrático, es el intento de crear estabilidad en una economía donde la confianza entre desconocidos es frágil, y la adulteración de bienes puede ser la diferencia entre sobrevivir el invierno y no hacerlo. Esto te lo cuenta nadie en la aldea, lo deduces, o lo deducirás después, cuando tengas distancia. Ahora mismo, lo que tienes es pan en la mano y una mujer que ya volvió a sus tareas sin esperar agradecimiento,
porque el agradecimiento no es moneda que compre nada aquí. El intercambio fue suficiente en sí mismo. Un perro te mira desde el umbral de la casa. Afuera, el cielo amenaza lluvia. No la amenaza dramáticamente, simplemente se cierra. Se vuelve del mismo color que la tierra, y el aire cambia de textura. Se vuelve denso, húmedo de una manera que anticipa antes de cumplir. Sigues caminando. Hay algo que todavía no entiendes sobre este reino, sobre cómo funciona realmente por dentro, más allá de los campos de batalla y los poemas. Eso viene después. Llegas a un burg al cuarto día. No sabes cuál es. Podría ser Tamworth, que fue sede real de Mercia durante generaciones, o algún asentamiento menor cuyo nombre no sobrevivió en ningún documento. Lo que ves es una muralla terraplén de tierra compactada con empalizada de madera encima, no piedra, no el castillo medieval que quizás imaginabas. La piedra es para las iglesias. Para todo lo demás, la madera es más rápida, más barata y suficientemente funcional para lo que se necesita. Hay movimiento en la entrada. Un guardia te mira. No te detiene. Eso también dice algo. El control de quién entra y quién sale en estos espacios es real, pero informal, comparado con lo que vendrá siglos después. La sociedad anglosajona opera en gran medida sobre redes de obligación personal, el sistema de lordship, donde cada hombre libre debe lealtad a alguien por encima de él, y ese alguien a alguien más, y así hasta llegar al rey. No es feudalismo en el sentido técnico ese término, pertenece a otra época, a otra arquitectura social que los normandos traerán en 1066. Esto es algo más antiguo, más fluido, más dependiente de la reputación individual y del juramento pronunciado en voz alta ante testigos. Tu palabra vale exactamente lo que vale tu historia. Y si no tienes historia conocida en este lugar, vales menos que alguien con mala reputación, pero cara reconocida. Dentro del Bur hay mercado. No todos los días ciertos días establecidos que la gente conoce y hacia los cuales organiza sus desplazamientos. Hay telas, hay herramientas de hierro, escasas y caras. Hay animales. Hay un hombre vendiendo algo que huele a especias pimienta, quizás, que en este período es un bien de lujo importado que llega a través de redes comerciales que conectan Inglaterra con el Mediterráneo y más allá. Ethelstan mantuvo correspondencia y relaciones diplomáticas con Carlos el Simple de Francia, con el rey Harald de Noruega, con el duque Hugh de París. Sus medio hermanas fueron entregadas en matrimonio a gobernantes del continente como parte de alianzas políticas. Este reino no está aislado, está profundamente conectado con Europa, de maneras que las narrativas populares sobre la Edad Oscura raramente reconocen. El hombre de las especias no te mira. Estás observando algo más. Dos hombres discutiendo junto a un puesto de grano. No gritos, algo más contenido, más peligroso. La disputa tiene que ver con peso, con si la medida usada corresponde al estándar establecido. Ethelstan legisló específicamente sobre esto en el Código de Gradley, datado aproximadamente en 928. Se estipula que debe haber una sola medida y un solo peso para todo el reino, supervisados en cada burr. La idea existe. La implementación es otra conversación. Uno de los hombres cede, el otro guarda silencio. No hay resolución visible, hay postergación, que es, descubres, la forma en que muchos conflictos funcionan aquí. La violencia existe, es real, está siempre como posibilidad en el horizonte, pero el coste social de ejercerla sin justificación reconocida es alto. El sistema legal anglosajón, los Dooms, las leyes codificadas, establece compensaciones económicas para casi todo tipo de daño físico. Matar a alguien de cierta clase social requiere pagar su wergild, literalmente, precio del hombre, a su familia. El monto varía según el rango. Un noble vale más que un campesino libre. Un campesino libre vale más que un esclavo. Porque hay esclavos. Esto es lo que el silencio de las narrativas heroicas suele omitir. La esclavitud en la Inglaterra anglosajona del siglo X es una institución completamente normalizada. Las personas pueden caer en esclavitud por deudas, por crímenes, por ser capturadas en guerra. Pueden nacer esclavas. El propio Ethelstan, en sus códigos legales, regula la esclavitud sin cuestionarla, establece qué penas se aplican a los esclavos que roban, cómo deben ser tratados los esclavos liberados, qué ocurre cuando un esclavo huye.
La iglesia anglosajón de este período ocasionalmente abogó por la manumisión como acto piadoso, pero la institución en sí misma no está bajo presión moral sistemática todavía. Caminas entre los puestos sin comprar nada porque no tienes nada para intercambiar. La economía es mixta. Hay monedas. Las acuñadas bajo Atelstan muestran su rostro con una consistencia iconográfica notable para la época, y los historiadores las han usado para trazar la extensión real de su autoridad. Pero gran parte de las transacciones cotidianas siguen siendo en especie. Trabajo por alimento, alimento por protección, servicio por tierra. Las capas se superponen sin orden limpio. Huele a lluvia otra vez. Y a algo más que identificas tarde es una letrina abierta, cerca, downwind apenas. En los asentamientos anglosajones excavados arqueológicamente, los retretes comunales aparecen como pozos simples, sin separación real entre el espacio doméstico y el espacio de desecho. Las enfermedades gastrointestinales son la condición de fondo de este mundo, no la excepción. La esperanza de vida promedio, con todas las distorsiones que introducen la mortalidad infantil masiva y la violencia, ronda los 35 años. Hay personas que viven hasta los 60, hasta los 70, pero son la excepción, y sus cuerpos llevan el registro de todo lo que sobrevivieron. Te preguntas cuánto tiempo llevas aquí. La pregunta no tiene respuesta útil. Lo que sí tienes claro es que este reino, este primer intento real de algo llamado Inglaterra, funciona de maneras que ningún mapa político puede mostrar. Funciona en las disputas de mercado, en el precio de la pimienta, en el wergil de un hombre muerto, en el humo que no termina de salir por el agujero del techo. Y todavía falta la parte más dura. Llevas una semana aquí, y tu cuerpo ya lo sabe. No de manera dramática, no hay un momento de colapso, no hay una revelación. Es acumulativo. Es que te despiertas con la espalda rígida porque dormiste sobre paja húmeda en el suelo de una estructura que no tiene más aislamiento térmico que la propia tierra compactada debajo. Es que tus manos tienen pequeñas grietas en los nudillos que no terminan de sanar porque el frío y el trabajo manual constante no dan tregua suficiente. Es que llevas días sin lavar nada de lo que llevas puesto, y eso aquí no es negligencia. Es la norma absoluta para la mayoría de las personas que no tienen acceso a un río lo suficientemente cercano o lo suficientemente templado para que valga el esfuerzo en octubre. El baño en la Inglaterra anglosajona es un asunto complicado por el clima tanto como por la infraestructura. Las élites tienen acceso a tinas, a agua calentada, a cierto nivel de cuidado personal que las fuentes ocasionalmente mencionan. El rey Æthelstan, cuya corte era notablemente sofisticada para los estándares de su tiempo, reunía eruditos, coleccionaba reliquias religiosas con una intensidad que sus contemporáneos documentaron con asombro, mantuvo una biblioteca que era excepcional en el contexto insular. Vivía en condiciones materiales incomparables con las del campesino promedio. Pero incluso en la corte, la distancia entre el concepto de higiene del siglo X y el del siglo XXI es una distancia que ningún documento puede cruzar del todo. Para la mayoría, el cuerpo es un instrumento de trabajo. Se mantiene funcionando. Se repara cuando se puede. Se ignora cuando no queda otra opción. Ves a un niño en la aldea donde pasas la tercera noche. Tiene quizás 6 años, quizás 8, es difícil saberlo porque la desnutrición leve distorsiona el desarrollo físico de maneras que confunden al ojo moderno. Está jugando con algo, un trozo de madera tallada, con una concentración absoluta que no tiene nada de trágico. Es simplemente un niño jugando. Y sin embargo sabes, con una certeza que viene de fuera de esta escena, que la probabilidad estadística de que ese niño llegue a la adultez es significativamente menor que cualquier cosa que considerarías aceptable en tu mundo. La mortalidad infantil en la Inglaterra del siglo X se estima entre el 30 y el 50% antes de los 5 años, dependiendo de la región, el año y las condiciones específicas. Las causas son las que puedes imaginar y algunas que no. Infecciones respiratorias, diarreas que deshidratan sin posibilidad de reposición adecuada, accidentes domésticos en espacios donde el fuego abierto es la única fuente de calor y luz, enfermedades que hoy tienen nombre y vacuna, y que entonces simplemente tenían síntomas y pronóstico incierto. No le dices nada al niño. Él tampoco te mira. Lo que sí notas, al cuarto día en esta aldea, es la estructura de autoridad local. Hay un Deng, un noble menor, alguien que tiene tierra suficiente y obligaciones militares hacia arriba y responsabilidades judiciales hacia abajo.
No es un señor feudal en el sentido normando que vendrá después, pero funciona como punto de gravedad de la comunidad. La gente le lleva disputas, él las resuelve o las eleva. Cobra en servicios y en productos de la tierra que trabajan los campesinos bajo su protección. La palabra protección aquí no es metáfora, tiene contenido físico real en un mundo donde los ataques vikingos, aunque en 937 menos frecuentes que décadas anteriores, gracias en parte al poder consolidado de Athelstan, no son memoria tan lejana como para ser abstracta. El rey está en algún lugar que no puedes ver. Pero lo sientes en las monedas, en las leyes que el Tegen cita de memoria imperfecta, en el hecho de que hay un sistema imperfecto, poroso, lleno de excepciones y arbitrariedades, pero un sistema. Athelstan promulgó más legislación escrita que cualquier rey anglosajón anterior. Sus códigos legales establecieron la obligación de que cada hombre tuviera un garante, alguien que respondiera por su conducta, el sistema de Borch. Creó mecanismos para perseguir el robo de ganado a nivel interregional. Intentó, con éxito parcial, construir algo que se pareciera a una administración coherente de un territorio unificado. Es el primer rey que puede llamarse inglés sin que la palabra sea una proyección anacrónica. Y sin embargo, todo lo que sostiene ese reino, cada ley, cada moneda, cada relación de lealtad, descansa sobre cuerpos como el que tienes ahora. Cuerpos con grietas en los nudillos y espalda rígida y ojos que lloran por el humo y estómagos que aprendieron a no esperar más de lo que el día puede ofrecer. La historia que se escribe sobre este periodo habla de batallas, de linajes, de tratados. La historia que se vive en este periodo huele a cuero mojado y pan de centeno y letrina abierta downwind. Las dos son reales. Las dos son necesarias para entender qué fue realmente la Inglaterra de Athelstan en 937. Cuando piensas en ese niño con su trozo de madera tallada ahora, desde donde estás realmente, desde tu mundo con su agua caliente, y su medicina, y su distancia cómoda del invierno, la distancia entre ese momento y este no se mide en años. Se mide en todo lo que ocurrió entre medio y que tendemos a dar por garantizado hasta que algo nos recuerda que no siempre estuvo ahí. Eso es lo que hace la historia cuando se vive en lugar de leerse. Si este mundo te sacudió algo por dentro, si quieres seguir habitando otros tiempos con la misma intensidad, suscríbete. Hay más épocas esperando, más cuerpos que prestar, más suelos que pisar. La historia no termina aquí. Pero esta historia, sí.